del quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de Tizantún. Sean bienvenidos a este tercer tutorial que tiene por objetivo mostrarles cómo se utiliza el programa o software Excel para la tabla de frecuencias, tanto para datos no agrupados u ordenados y los datos agrupados. Para este ejercicio vamos a utilizar el mismo ejemplo que se manejaron en las diapositivas de PowerPoint del tutorial número 2. En este caso vamos a ir paso a paso mostrando cómo se elaboran estas tablas y también la forma de graficar. Para ello vamos a iniciar recordando que es un grupo de 25 estudiantes, le ponemos un contexto de sexto grado de primaria, en los cuales se les midió su peso corporal en kilogramos, obteniéndose los siguientes datos. Y ahí vemos los 25 datos o los 25 kilos que se midieron. Viene la instrucción: organiza los datos en las siguientes hojas, tanto en datos no agrupados como en datos agrupados. Y aquí donde está la parte de información, en un lado tenemos el libro de, la hoja de datos no agrupados y posteriormente la hoja de datos agrupados. Iniciemos primeramente con la hoja de datos no agrupados y exploremos la información que nos pide. Nos pide la variable, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, los porcentajes y los grados. Para poder llenar esta tabla nos regresamos a la información y seleccionamos todos los pesos que vamos a trabajar. Tenemos varias opciones del copiado. Puede ser con las teclas del teclado control C, puede ser botón derecho o clic derecho y le damos copiar, o también aquí en este apartado de inicio hay la opción del copiar. Una vez que ya tengamos seleccionado y copiemos, nos vamos a la hoja de datos no agrupados y aquí en la parte de abajo, para que no nos perjudique, le vamos a dar pegar. ¿Cómo va a ser el pegar? Aquí en pegar le damos en la flechita y aquí donde dice 1, 2, 3 lo pegamos para que trabajemos solamente con los valores. El siguiente paso es hacer una fila vertical con todos los datos que vamos a trabajar. Para ello podemos seleccionar y le podemos dar cortar, que está aquí donde está la tijera, o control X, y nos posicionamos en la parte de abajo para irlo pegando, ¿sí? Seleccionamos la otra parte que deseamos cortar y lo pegamos en la parte de abajo. Y así vamos cortando y pegando hasta tener una sola fila de nuestros datos que vamos a trabajar. Cortamos y lo pegamos. Muy bien. Una vez que tengamos todos nuestros datos, vamos a proceder con lo siguiente. Seleccionamos desde el primer dato hasta el último. Vamos a crear una copia, vamos a copiarlo. Y lo vamos a pegar aquí en un lado para que pues, lo tengamos a simple vista. Muy bien. Estos son los 25 datos que vamos a trabajar. Y estos son los 25 datos originales. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer primeramente es seleccionar a estos 25 datos. ¿Y cuál era el primer paso? El primer paso para las tablas de frecuencias es ordenarlos de manera ascendente. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en la parte de ordenar, que está en nuestro Excel, en ordenar y filtrar, le damos un clic y nos aparece este submenú y nos dice cómo lo queremos ordenar, si lo queremos ordenar de menor a mayor o ordenar de mayor a menor. Nosotros lo vamos a hacer de manera ascendente
por lo cual vamos a elegir de menor a mayor o de la A a la Z, como está en este ejemplo. Le damos un clic y automáticamente ya nos ordenó todos los datos desde el más pequeño, que es el 40, si recordamos, hasta el más alto, que es 66. Muy bien, lo mismo haremos con estos otros datos. Va a ser el mismo procedimiento, ordenar de menor a mayor. Muy bien, ahora lo que sigue, una vez que ya tengamos los dos grupos ordenados, que son lo mismo, vamos a obtener las variables. Acuérdense que las variables son los números que no se repiten, o los números únicos. En este caso, lo que vamos a hacer es que se quede el 40, el 42, el 43, en el 44, que son dos, pues que aparezca una sola vez, y así sucesivamente. Entonces, siempre así como está señalado, lo que voy a hacer es dejar los únicos o quitar los duplicados. ¿Cómo se hace eso? Pasamos aquí en la ficha datos, le damos un clic, nos aparece esta ventana de opciones y vamos aquí en esta parte donde dice quitar duplicados. Le damos un clic a quitar duplicados, que seleccionemos la columna que queremos y aquí nos dice cuántos valores duplicados se encontraron y cuántos permanecen únicos. Y vean que automáticamente ya nos elimina todos los datos duplicados, y ahora lo que haremos es copiar o quitar estos elementos y lo pegamos aquí en las variables. Para que nos quede bonito, le podemos poner nuevamente los bordes para que ya quede. Y ya con esto ya tenemos seleccionado todas nuestras variables sin repetir. Acá tenemos las 25, podemos checar. ¿Sí? Aquí son las 25. Aquí en esta parte de abajo nos dice en el recuento cuántos son 25 datos. Y acá en el recuento nos va a decir que son 18 datos. Son los que no se repiten. Muy bien. El siguiente elemento que nos pide la tabla de frecuencias para datos no agrupados, pues es la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es cuántas veces se repite el 40, cuántas veces el 42. Para no hacerlo manualmente, hay una fórmula para poder hacerlo. Vamos por pasos. El primer paso es seleccionar desde aquí la primera celda y arrastramos hasta la última celda que queremos trabajar. Una vez que ya hayamos seleccionado esto, nos pasamos aquí a la barra de fórmulas y le damos un clic para que se active el cursor y escribimos la siguiente fórmula. Igual, frecuencia, y abrimos paréntesis. Como nos dice acá, datos, grupos. ¿Quiénes van a ser los datos? Los datos son los 25 pesos originales. Los separamos con una coma. En algunos programas, fíjense muy bien, en algunos Exceles te aparece acá un punto y coma después de datos. Si les aparece un punto y coma, entonces ustedes tendrían que poner el punto y el coma. En la mayoría de los Exceles actuales aparece la coma. Entonces, fíjense muy bien qué es lo que le aparece al lado de datos para que ustedes puedan trabajarlo. En mi caso me aparece una coma, por eso lo separo con una coma. Y luego vienen los grupos. ¿Quiénes son los grupos? Las variables que no son repetidas, las 18. Y cierro el paréntesis. Y lo dejamos hasta aquí por el momento. Esta es la fórmula que se va a escribir una sola vez. No le vayan a dar Enter de manera inmediata porque no les va a salir. Una vez que ya tengan escrita esta fórmula de frecuencia y el grupo de donde están las 25 pesos originales y los 18 donde están las variables, lo que sigue es apretar de manera simultánea la tecla Control
la tecla Shift, que es la flechita que mira hacia arriba, y la tecla Alt al lado de Enter. Vamos a presionar primero la tecla Control sin soltar, luego Shift, luego Alt y luego Enter y soltamos. Bueno, en este caso es Control y Shift sin la tecla Alt. En algunos sí les va a pedir la tecla Alt. Ahora, en este Excel fue Control, el Shift y el Enter. Y automáticamente nos llena esta tabla, sin necesidad de estar haciéndolo manualmente. Viene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recordemos que la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia, entonces ponemos el signo igual, seleccionamos la primera celda y le damos Enter, que es el 1. A partir de la segunda celda es donde empieza la suma. Entonces ponemos igual, el signo de igual, sumamos este dato de la frecuencia, ponemos el signo más y la frecuencia acumulada anterior. Ponemos un Enter y ya nos hace automáticamente la suma. Ahora, para no estar haciendo de uno en uno cada una de estas celdas, seleccionamos donde está la fórmula que acabamos de escribir y vean de que el cursor, si yo lo pongo en esta posición, aparece una crucecita, digamos, en 3D. Pero si yo lo pongo en esta esquina, cambia a un color más negro y más delgado. Y cuando cambia a esta forma, le doy un clic y sin soltar lo voy arrastrando hacia abajo. Eso quiere decir que estoy poniendo la misma fórmula para cada celda. Suelto y automáticamente me da la suma de la frecuencia acumulada, donde el último dato es 25. Si recordamos, la suma de toda la frecuencia es igual a 25. Vamos a hacer la suma. Hay una opción aquí en Excel para hacer la suma, no hacerlo de 1 en 1. Está este símbolo que dice autosuma. Le damos clic y automáticamente nos lo llena. Le damos Enter y ya nos aparece el número 25. Si ustedes se pierden, pueden ponerle pausa al video y volverlo a revisar. Frecuencia relativa. Acordémonos que la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia o de la frecuencia entre la cantidad total de la población o de la muestra en este caso. Entonces le ponemos igual, seleccionamos la frecuencia dividido entre 25. Aquí es muy importante que escriban el número 25, porque si ustedes seleccionan la celda, cuando ustedes arrastren, va a, digamos, a ir aumentando la cantidad de la celda y les va a aparecer que no es válido. Entonces, como el 25 siempre va a ser un número fijo, se espera de que no se ponga otra cantidad, sino que la que va a cambiar va a ser la celda de la frecuencia, pero el 25 no debe de cambiar. Va a ser un número constante. Entonces le damos Enter y esa es la frecuencia relativa. Hacemos el mismo proceso que en la frecuencia acumulada. Buscamos la crucecita y arrastramos hasta abajo. ¿Cuál va a ser la suma total de la frecuencia relativa? Pues nos debe dar 1. Hacemos la autosuma y vemos de que ya nos da el entero. Porcentaje. Aquí en Excel, a diferencia del, digamos, de hacerlo manualmente, pues la frecuencia relativa la teníamos que multiplicar por 100 y luego convertirlo a porcentaje. Digamos, Excel tiene la opción de convertir automáticamente en porcentaje a las cantidades sin multiplicarlas por 100. ¿Cómo se hace? Bueno, seleccionamos estas celdas que queremos que nos den o nos arrojen en porcentaje
Y aquí en esta parte donde dice general, seleccionamos donde dice porcentaje. También lo podemos hacer desde este apartado de números, ¿sí? Donde sale el estilo porcentual. Cualquiera de las dos nos va a hacer esa conversión de los datos. Quiere decir que todos los datos que nosotros escribamos en esta columna van a aparecer como porcentajes. Muy bien, entonces lo único que tengo que hacer es poner la misma cantidad de la frecuencia relativa en el porcentaje. Le pongo igual y selecciono la celda y le doy un enter y ya me aparece el 4%. Hago lo mismo del autollenado y ya me da todos los porcentajes que debe tener cada cantidad. La suma total de porcentajes debe ser el 100%. Hago la autosuma y me aparece el 100%. Pasamos a los grados. ¿Cómo se obtiene los grados? Recordemos, es la frecuencia por 360 dividido entre 25, que es el total. Entonces, me posiciono en la primera celda de la columna de grados y escribo mi fórmula. Tengan mucho cuidado al escribir la fórmula porque hay que manejar los paréntesis, y un paréntesis me indica qué primero se debe hacer y qué después se debe de hacer. Entonces abro mi paréntesis, empezamos toda fórmula con el signo igual y abrimos el paréntesis. Lo primero es la multiplicación de la frecuencia, que es 1 multiplicado, acuérdense que la multiplicación en Excel es un asterisco, por 360. Aquí como 360 nunca va a cambiar, va a ser la misma constante, por eso se tiene que escribir. Eso es lo primero que se va a hacer. Se va a hacer la multiplicación, cerramos el paréntesis y luego va a ser de ese resultado del producto se va a dividir entre 25. Entonces, después de cerrar el paréntesis, le pongo la diagonal que representa división y le anoto el número 25, que es, digamos, los datos que necesito. En este caso, pues nos va a dar 14.4 grados. Voy bajando para que se autocomplete. Y mi suma son los 360 grados. Y como ven, ya tenemos llenada nuestra tabla de datos agrupados y no agrupados. Aquí es para poner científica, moneda, número. Si nosotros queremos agregarle el signo de grados, no me lo permite. Tendría que ser así. Esta es la tabla de cómo se llena la tabla de datos no agrupados. Pasemos ahora a la tabla de datos agrupados. Acuérdense que para realizar o resolver la tabla de datos agrupados necesitamos identificar algunos elementos antes de poder llenar nuestra tabla de frecuencias. Para ello vamos a partir de seleccionar, o como ya lo hicimos, vamos a seleccionar los 25 datos originales. Le damos copiar y nos vamos a datos agrupados y los vamos a pegar en este lado para que no nos estorbe. Muy bien, ya tenemos nuestros 25 datos. Pasemos a los datos que debemos de tener. Pues dato mayor, que es 66, dato menor, que es 40. Tenemos el rango. ¿Cómo se obtiene el rango? Si revisamos nuestra fórmula del tutorial anterior, nos damos cuenta que la fórmula del rango es la resta del dato mayor menos el dato menor. Entonces hacemos la resta, empezamos con igual, seleccionamos el dato mayor, que es 66, y le restamos, tenemos que poner el signo menos,
y seleccionamos el dato menor, que es el 40. Le damos un enter y el resultado es 26. Por lo tanto, 26 es nuestro rango. Si revisamos nuestras diapositivas o el tutorial anterior, nos vamos a dar cuenta que es 26. El número de clase. El número de clase son cuántas clases va a estar dividido nuestra tabla. Acordémonos de que este número de clase es una fórmula y la escribimos de tal manera, ¿no? Seleccionamos la celda donde queremos que esté, nos vamos aquí al cuadro de fórmulas o al panel de fórmulas y escribimos la siguiente fórmula, igual 1 más 3.3 logaritmo, 3.3 que multiplica a logaritmo, abrimos paréntesis, y acuérdense que el logaritmo de n es el número de mi frecuencia, que es 25. Le damos un enter y me da 5.6. Como hacemos el redondeo, nuestro número de clase serían 6 clases. La amplitud es la división del rango entre el número de clases. Hacemos la operación igual este dividido entre este y nos da 4.33 como nos había dado en el anterior. Como es más de 4, estaríamos hablando de 5 de amplitud. Y bien, ya tengo cuántas clases debo de tener y cuánto va a ser mi amplitud. Entonces, aquí nos debe dar 6 clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y la clase 6. Porque son 6 clases en las cuales se van a estar dividiendo. ¿Quiénes van a ser los intervalos? Pues los intervalos van a ser las cantidades que se van a estar distribuyendo en límite inferior y en límite superior. ¿Cómo empezamos con el límite inferior? Pues empezamos con el primer número, que es este, el número más pequeño, que es 40. Al número 40 le vamos a poner la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud pues son los 5 que nos dio en la fórmula de la división. Por lo tanto, aquí voy a hacer una suma igual de esta cantidad más 5. Y ya tengo mi fórmula. ¿Cómo se va a llenar este dato? Este dato se va a llenar, como vimos en el ejercicio anterior, igual a este dato más 5. Y buscamos que nos quede la crucecita y arrastramos para abajo. Y lo mismo hacemos para este. Y ya tenemos nuestros intervalos. La primera clase es de 40 a 45, la segunda clase es de 45 a 50 y así sucesivamente. Marca de clase. Acordémonos que la marca de clase en datos agrupados es el promedio de los intervalos o el promedio de los límites. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a sumar 40 más 45 y lo voy a dividir entre 2. Entonces me ubico aquí en la barra de fórmulas y escribo la siguiente fórmula. Igual, abro paréntesis, selecciono el límite inferior, más selecciono el límite superior, cierro paréntesis y lo divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos datos, es el promedio de estos dos límites. Entonces es 40 más 45 dividido entre 2.
pongo un enter y la primera marca de clase es 42.5. Si yo selecciono y hago el barrido para abajo, me dan todas las siguientes marcas de clase. Muy bien, tenemos esta parte y nos corresponde la frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es cuántos elementos están dentro del grupo del 40, que contienen el 40 y llegan hasta el 44. Acuérdense que no es hasta el 45, porque como son 5 datos de la amplitud, contempla el 40, el 41, el 42, el 43 y hasta el 44. El 45 no llega. Entonces, para poder hacer eso, acá tengo que poner hasta dónde va a llegar mi límite superior. Mi límite superior real. En este caso, va a llegar hasta el número 44. Este va a llegar hasta el número 49. Este va a llegar hasta el número 54. Este va a llegar hasta el número 59. Este va a llegar hasta el número 64. Y como saben, el último número pues va a llegar hasta el 70. Esto es muy importante identificarlo. No es que sean las variables, sino que son los límites de las variables para que yo pueda obtener mi frecuencia con la fórmula dada. Ahora bien, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con la frecuencia de datos no agrupados. Seleccionamos desde la primera celda hasta la última y aquí en la barra de fórmulas le damos un clic y escribimos la siguiente fórmula. Igual, frecuencia, abrimos paréntesis y nos pide los datos. Entonces seleccionamos los 25 datos originales. La coma que me indica la fórmula y ahora me pide los grupos. ¿Quiénes son los grupos? Como no puedo seleccionar estos porque son intervalos y no puedo seleccionar estos porque no es el límite real, sino que el límite real son estos, entonces yo voy a tener que seleccionar estos límites reales. Cierro paréntesis y en los mismos controles es control, shift y enter para que ya me dé la frecuencia de los datos. Si yo quiero saber si se contó bien, me posiciono aquí en la parte de abajo y le doy autosuma y ya me da los 25. Pasamos a la frecuencia acumulada. Acuérdense que la frecuencia acumulada, la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia que tengo anotada, que es 5. Y la segunda frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia más la frecuencia acumulada anterior, que me da un total de 8. Para no estar escribiendo la misma fórmula, busco la crucecita y lo arrastro hacia abajo para que se autocomplete. La última frecuencia acumulada debe de coincidir con la frecuencia de los datos. La frecuencia relativa, vemos que es la división de la frecuencia entre la cantidad de datos. Entonces escribimos igual, dividimos la frecuencia entre 25, que es un número constante que no se va a ir cambiando. Eso me da 0.2 o 0.20. Arrastro hacia abajo y se completa automáticamente. Si este 0.2 me causa ruido, entonces lo que voy a hacer es irle aumentando un 0 aquí en esta parte de aumentar decimales. Y en los porcentajes, acuérdense de que para que me lo dé automáticamente, selecciono y que me lo marque en porcentajes. Le doy igual a la misma frecuencia relativa y arrastro hacia abajo. Si yo quiero saber la suma, cuánto me debe de dar esto, me debe de dar 1, mi suma.
y aquí automáticamente es el 100%. Y aquí tenemos tanto los datos no agrupados como los datos agrupados. Por favor, vayan haciendo los ejercicios de repaso para que posteriormente podamos hacer un ejercicio de manera general entre todos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, ahora lo que sigue es elaborar gráficas con respecto a la información que nosotros tenemos. Una de las gráficas, acuérdense que lo que nos pide que nosotros trabajemos son nuestras variables y la frecuencia. Seleccionamos tanto todas nuestras variables como la frecuencia, y en Excel le vamos a dar aquí en insertar y nos da tanto gráficos recomendados como ya gráficos establecidos. Vamos a darle un clic aquí a gráficos recomendados y vamos a ver que existen varios gráficos que nos están sugiriendo, y en todos los gráficos podemos ir observando los tipos de gráficas que nos pueden servir. En este ejemplo vamos a poner pues una gráfica de barras. Ponemos la gráfica de barras, ponemos el título, y en la parte de color, en relleno, podemos variar colores entre puntos para que quede así colorido y bonito. Le podemos poner también la etiqueta de datos. Botón derecho, agregar etiqueta de datos, y ya nos selecciona en esta barra como se aprecia. En los datos agrupados, pues no puedo seleccionar los intervalos. Lo que se selecciona es la marca de clase y la frecuencia, y hacemos el mismo procedimiento. Buscamos cuál es la gráfica que nos puede apoyar. Por ejemplo, quiero la gráfica de pastel, selecciono, y acá hay opciones donde me pueden poner el porcentaje señalado. Me agrada este, no quiero que se ponga gráfica de pastel de pesos en kilogramo de sexto grado, y lo puedo poner aquí en un ladito, y aquí me da las opciones para que yo pueda analizarlo posteriormente. Pero el análisis, eso ya es otro detalle, y así puedo trabajar con otro tipo de gráfica. Está el de polígono de frecuencias. En el histograma, aquí tendríamos que hacerle algunas modificaciones para que nos quede el histograma. Acuérdense que el histograma son barras pero unidas. Tenemos el polígono de frecuencias.
Acuérdense que el polígono de frecuencias no empezamos desde acá, empezamos desde uno antes. Y lo mismo con si nosotros quisiéramos trabajar con el ojiva. Acuérdense que se trabaja con la frecuencia acumulada. Para seleccionar dos columnas así distantes, se aprieta la tecla control. Y esta es la ojiva. Y este sería el polígono de frecuencias. Pues ahora le corresponde a ustedes hacer estos ejercicios. Les voy a pasar el Excel en blanco y ustedes a través de este tutorial pueden ir revisando cómo se va elaborando paso a paso y ya tengan una mejor explicación para que lo realicen de manera individual. Una vez que ya tengan el repaso, posteriormente haremos ejercicios de manera individual para poder entregar en tarea de clase. Pues por mi parte eso es todo. Espero que estos tutoriales les sirva para estudios posteriores, porque estos trabajos los vamos a hacer de manera frecuente. Vamos a estar trabajando con muchos datos y es necesario que aprendamos a manejar el Excel para poder organizarlos. A lo mejor estos ejercicios son un poco fáciles, y digo fáciles porque son 25 datos. A lo mejor estaríamos trabajando o procesando 100 datos, 200 datos, 500 datos, y ahí sí nos llevaría un poquito más de tiempo. Sin embargo, poco a poco vamos a ir viendo y puliendo nuestras habilidades, y en caso de tener alguna duda, pues se comparte en el grupo personal para que se puedan aclarar. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.